¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Daisy Herrera. Me encuentro en este momento con mi amigo Ángel Pérez Lagunes. Ángel, gracias por acompañarnos. Gracias, Desi, por invitarnos. Estamos en este miércoles 6 de diciembre desde la Biblioteca Marte R. Gómez, aquí en Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, y hoy damos inicio a lo que hemos denominado, Ángel, pues este miércoles de cápsula literaria, en donde vamos a estar haciendo una serie de recomendaciones sobre algunos de los textos que nosotros hemos podido leer o de los que vamos a ir leyendo en el camino. Y pues qué mejor escenario para esta cápsula que justamente un lugar tan hermoso, el Templo del Saber. Me decía hace unos momentos el director de este recinto, licenciado Nahum, y es que justamente aquí donde estamos rodeados de libros, pues fue el mejor escenario, Ángel, para justamente hablarle a la audiencia del libro que tenemos preparado para el día de hoy, que es este libro que lleva por nombre El Político, de un autor conocido como Azorín, Ángel. José Martínez. José Martínez. Pues es un libro bastante interesante que pareciera que trata obviedades, Ángel, pero que cuando vemos a nuestro alrededor nos damos cuenta que al menos los políticos que tenemos hoy en día, pues no conocen o del sentido común o de las obviedades, ¿no, Ángel? Sí, Daisy. Antes de entrar en materia, me gustaría decir que felicito mucho y agradezco el esfuerzo que haces, Daisy, por tener este espacio, un espacio de cultura, un espacio de lectura, donde las personas se puedan interesar y si podemos ofrecer un punto de vista que les interese, con todo gusto lo vamos a estar haciendo aquí cada semana, ofreciendo un libro diferente para que ellos mismos puedan buscarlo, leerlos. Prácticamente los que estemos recomendando también van a estar de manera digital para que sea de fácil acceso. Y por qué no, quien pueda venir aquí a la Biblioteca Marte R. Gómez y disfrutar de un espacio de lectura, será bienvenido. Ya entrando en materia con el libro que tomamos como decisión empezar esta cápsula, El Político, quisiera poner en contexto lo siguiente, Daisy, y separar dos momentos en el tiempo, ¿no? El primer momento que pongo como propuesta es antes del 2018 y el segundo momento es después del 2018. Antes del 2018, ¿cuál era el político, cuál era el perfil del político que el mexicano tenía en la psique? O sea, nuestro sistema de partidos políticos en México, ¿qué clase de políticos nos estaba ofreciendo? Y antes del 2018, si nosotros recordamos bien, el político era aquel político que se podía conectar con temas de corrupción, llámense Duarte, llámense Borges, y un sinfín de nombres, de listas, de lo que podíamos pensar que el ser político significaba un ser que era corrupto en automático, o un ser que se peinaba de cierta manera, o que se vestía de cierta manera, o que hablaba robotizadamente. Pero ese era el imaginario colectivo que tenían los mexicanos, ¿no? El típico, ¿no, Ángel? Si hace como pato, camina como pato y luce como pato, pues seguramente es un pato. Así eran los políticos de antes, No lo ¿no? has dicho de la mejor manera, lo has dicho tú. Después, Uh -huh, Daisy, yo quisiera contextualizar, después del 2018, ¿qué sucede? ¿Cuál es el perfil político que nosotros vemos en el sistema? Y hay dos. Uno nos los da Morena, el partido en el poder. ¿Cuál es el perfil político que pretenden imponer o cuál es el perfil político de moda uh -huh. por parte del gobierno o del partido en el poder? En la misma plaza del Zócalo, el presidente lo ha dicho, ¿no? O sea, queremos un político que no haga zigzag, Uh -huh. que no esté dudoso, sino que sea un político con determinación. También al mismo tiempo vemos que él propone un político, déjame decirlo así, garnachero, populachero, que vaya y coma tacos en la esquina, un poco no aseado en su persona porque está en contacto con el pueblo, se comunica con el pueblo, es un representante popular, ¿no? Uh -huh. Ese es el perfil político que propone Morena, una persona cercana a la gente. Uh -huh. Y no les gusta mucho la palabra gente, les gusta más la palabra pueblo. Pueblo. Entonces ellos proponen a alguien cercano al pueblo, Uh un -huh. político garnachero. Y luego tenemos, por otro lado, lo que nos propone la oposición. Y aquí batallé bastante, porque no nos propone nada, Daisy. Hay un vacío, hay un silencio rotundo, porque no hay perfiles políticos que estén dentro del frente, que sean estandartes, porque tenemos que reconocer que en Morena, en el oficialismo,
hay políticos estandarte. A lo mejor no es lo que la gente quisiera ver, pero este político cercano al pueblo es un concepto de ser político, mientras que en la oposición no vemos absolutamente nada, Daisy. O sea, no hay un político que nosotros queramos seguir. Sí, claro, no hay un ícono como tal en el frente opositor que digamos este es el perfil que nos está vendiendo o este es el ideal a seguir por las masas. Hay que reconocerlo, no lo hay. A lo más, lo que tenemos es una candidata mal hablada, ocurrente, espontánea, y a lo mejor ese es el perfil político que nos quieran vender. Pero una vez salvado estos dos contextos que quería poner en la mesa, sería momento de entrar al libro que nos ocupa. Y se llama así. El político. El político. ¿Y qué propone Azorín en su libro? A ver, Azorín propone cómo debería de ser un buen político. No el político, un buen político. Pasa que nuestra cultura política mexicana no se enfoca en el cómo ser, sino en cómo aparentar ser, que es muy distinto. El político mexicano es un político de pose, es un político de cómo me veo frente a cámara, cómo me están viendo en el momento en que estoy con el pueblo. Ese es el perfil político que tenemos. Ya sumado los dos, es un perfil político del cómo me ven. Y Azorín no se refiere a eso, Daisy. Azorín se refiere a un modo de vivir, a un modo de ser, a un modo de pensar. Y eso estamos muy lejanos de tener en la cultura política mexicana. Por supuesto, yo cuando leía este libro, Ángel, yo decía, es que si la Biblia como tal es una guía de vida para los creyentes, el político de Azorín sí o sí debe ser una guía de vida para los políticos. Básicamente te dice de pie a pa cómo ser, cómo ser, pero de una manera auténtica, como bien lo refieres. Incluso habla del cómo hablar, del cómo vestir, del cómo comportarse. Entonces, cualquiera que en este país o en cualquier país del mundo aspire a ser un buen político, sin duda, tiene que ocuparse en leer este libro y además llevarlo a cabo como una guía práctica de lo que debe ser su día a día. Cuando tu servidor le ha tocado conocer a personas que se quieren dedicar a la política, déjame hacer un paréntesis. Cuando tú quieres ser abogado, estudias para ser abogado. Cuando quieres ser doctor, estudias para ser doctor. Y así cada una de las profesiones. Cuando quieres ser político, pues simplemente cuando bien les va, se registran a un partido político, suben algunas fotos y empiezan a decir que pertenecen a una cofradía y ya son políticos, Daisy. ¿Sí? Pero no hay una expertise, no hay un saber. Dejando eso claro, cuando me ha tocado conocer a ciertos personajes políticos, me dicen, oye, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de mejorar? ¿Qué debo de cambiar? Esas son las preguntas en automático que me hacen, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo saludo? ¿Cómo me comporto? Pero son imágenes instantáneas, Daisy. Lo que ellos proponen, lo que ellos quieren, es la fotografía, es el momento. Capturar una buena selfie, capturar un buen pantallazo para que la gente diga, mira, qué cercano. Mira, qué pueblo, ¿no? Qué gran político, qué gran sensibilidad. Y cuando ellos me han preguntado eso, yo les he propuesto leer el libro, El político. Y no más de uno, sino que muchos de estos me han dicho, oye, qué libro tan aburrido, qué libro tan poco actualizado, qué libro desfasado, hasta en la conceptualización, pues sí, escrito a principios del siglo XX, imagínate. Entonces me dicen, no, esto no aplica, esto no, es más, ya cuando lo escribieron no había ni redes sociales. Son respuestas que me han dado, reales. Sí. Y entonces agarran el libro y lo tiran. Yo quisiera rescatar algo que tú comentaste ahorita, que dices que así como la Biblia es un libro con cierto conocimiento que nos sirve para aplicar en la vida, el político de Azorín, a todas aquellas personas que se quieran dedicar a la política, no es un libro que sea como un manual de A, B, C, D, Z. No, es un libro que enmarca principios, Daisy. Principios, no reglas. No reglas, porque efectivamente las reglas fueron escritas en 1900, ese libro.
Sí. Pero son principios que no pasan de moda. Principios y valores, Ángel, porque incluso tiene una carga bastante robusta de valores que imprimen el contenido del autor y que, como tú dices, los valores y los principios jamás pasarán de moda. Así como hay aquel viejo dicho que por más modernos que sean los tiempos, el sol sigue saliendo exactamente desde la misma posición y la luna sigue saliendo a la misma hora, es igual con los principios y valores. Pasa entonces que nuestros políticos, además de no querer leer este libro el político, no leen ningún otro libro porque no saben interpretar precisamente lo que tú estás diciendo. O sea, ellos agarran el libro y dicen a pie juntillas, está desfasado. Cuando no se debe de leer así, sino que se debe leer con la intención de decir, bueno, ¿y qué me quiere decir el autor? Claro. Por ejemplo, a ver, entremos en materia. Uno de sus capítulos dice que el político debe de tener fortaleza. Fortaleza, sí, y es media cuartilla lo que dice el autor acerca de la fortaleza. Y cuando tú lees el libro, vas a encontrar sus consejos. Pero ese capítulo de la fortaleza me llama poderosamente la atención, Daisy, porque dice el por qué debe de ser fuerte el político. La política como tal es un ejercicio en donde cuando alguien se dedica a esta, sí o sí va a tener penumbras, sí o sí va a tener momentos oscuros, momentos grises, momentos difíciles, Daisy, porque el arte de gobernar es algo que demanda sacrificio, algo que demanda tristeza. ¿Por qué? Bueno, por una básica, el presupuesto que se tiene para gobernar es limitado y no va a ser para todos. Entonces, en la toma de decisiones habrá con quien sí le vas a cumplir y habrá con quienes no le vas a cumplir. De ahí que el político necesite fortaleza para poder controlar esos sentimientos que lo pueden lastimar, que lo pueden dañar. Voy a citar un caso. A ver, Andrés Manuel en la pandemia. Tras pandemia, él dijo que habían sido momentos difíciles. Y lo acaba de decir hace unos días, que él escuchaba pasar la ambulancia y sonar la sirena y la sirena, y que eso lo desgastaba. Bueno, Azorín decía que el político debería tener fortaleza para poder saber sobreponerse de las circunstancias. Pero tenemos políticos que en lugar de tener una buena disciplina, como dice Azorín, de levantarse temprano, dormirse temprano, caminar, despejar la mente, comer despacio, dice Azorín, comer bien, dice Azorín, pues tenemos políticos garnacheros que se andan comiendo una garnacha para quedar bien con el pueblo. Y decir, somos pueblo, pero nada más alejado de la realidad que eso. Claro, y esto contradice, como bien lo comentas, Ángel, lo que el autor recomienda. Y es que me queda muy grabado esta parte, por ejemplo, donde él dice, tienen que hablar despacio, tienen que comer despacio, tienen que andar despacio. Y en el libro incluso describen una anécdota, Ángel, en donde va un hombre a la orilla de un río y por querer llegar a prisa, en lugar de esperarse al puente, pues él decide aventurarse y cruzar el río como tal. Cuando están extrayendo el cuerpo de este hombre, dice un sacerdote, si este hombre hubiera esperado a cruzar por el puente, ya estaría en su casa, pero por apresurarse, resulta que terminó ahogándose. ¿A cuántos políticos no les pasa eso, Ángel? Déjame agregarte esto. Le preguntan, ¿cómo hace cuántos días tiene aquí adentro el cuerpo del agua? Como 3, le dicen. Hombre, pues como ya hubiera llegado a su casa. Ya hubiera llegado a su casa. Sí, pero el hombre decidió pues irse por el vado en lugar de cruzar el puente, como efectivamente lo dices tú. Entonces, ¿qué vemos? Que a veces la impaciencia en el político, dice, lo come. No sabe esperar los tiempos. Y pasa que en política, ay, canijo, si hay algo difícil de entender son los tiempos. A veces hay un dicho populachero que no llega el que más quiere llegar. A veces el que llega ni quería, Daisy. Es circunstancial el aterrizaje al poder, lo hemos dicho en otros momentos. Pero el político ansioso, el que no sabe esperar, bueno, comete errores y puede ser que no llegue. Exactamente. Este ejemplo pareciera que es muy burdo, pero esto es lo que le pasa a los políticos que, para empezar, no tienen esta fortaleza y que no tienen esta capacidad para tener temple, para mediar ante ellos mismos, ante esta, a lo mejor, ola desbocada de voy a hacer esto, voy a llegar pronto, o voy a salir a declarar tal cosa, sin haberlo razonado despacio, como aconseja el autor. Sí, hay dos momentos también que el autor aclara muy bien, que a mí me llama poderosamente la atención. Uno de ellos es los arrebatos, que va muy ligado a la paciencia.
Dice él que a veces en el calor de las discusiones, en el calor del trabajo político, del arte de gobernar, pues el político comete errores de enfurecerse, de agitarse, de perder el control, y entonces le grita a los subordinados, se altera, lastima, daña, y cuando las cosas se atemperan y este hombre llega a razonar que se equivocó, el político, no tiene la capacidad para decirle a sus colaboradores, a sus subordinados, oye, pues me equivoqué, discúlpame. Claro. No pensé. Bueno, Azorín dice que no hay que llegar a ese momento de explosión, sino que hay que caminar despacio. El político inexperto lee el libro y dice, caminar despacio. ¿Cómo? Pues voy a tener que caminar así, un pie sí y un pie no, pedirle permiso. No, no se refiere a eso, Azorín. Azorín se refiere a que tiene que ser uno reflexivo, tiene uno que saber escuchar, saber analizar, saber dejarse guiar por las personas que tiene dentro de su equipo, porque no son para maltratarlos, sino son para dejarse guiar. Es lo que dice Azorín. Y aquí también cita un ejemplo que viene mucho a cuenta justamente por mi profesión, Ángel, y es que recomienda a los políticos que nunca atiendan una entrevista exacerbados, que nunca por impulso, que nunca incluso maltraten, en este caso, a quien les está cuestionando, por incómoda que sea la pregunta o el tema. Y aquí me gustaría poner de ejemplo, porque es lo que tenemos en nuestro estado. En el pasado reciente, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a quien me tocó como reportera cuestionarle en diversas ocasiones, y era muy fácil que este político pues perdiera el control, que nos contestara mal, que nos dejara incluso hablando solos, que nos hiciera el desplante. Era muy frecuente que pasara esto con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, incluso desde que fue senador. Ya tenía una fama de que tenía la mecha corta y con los medios de comunicación se portaba de mala manera. El caso que tenemos hoy y con el gobernador Américo Villarreal Anaya, yo te podría decir que en la experiencia que tengo, al menos este primer año de gobierno, que le he dado cobertura a su gobierno como reportera, jamás nos ha tocado una situación similar. Seguramente por la misma formación profesional del gobernador, que es médico y que de alguna manera tiene el temple mayor adiestrado, tiene la sangre fría para tratar en un quirófano, incluso de frente con la muerte en algunos casos. Esto le ha forjado un temple al gobernador que yo no he visto un momento, al menos en este primer año, en donde se haya confrontado con la prensa por incómodo que haya sido el cuestionamiento. Sí, hay una malinterpretación, Daisy, de cuando uno dice es que soy de carácter fuerte. Bueno, ser de carácter fuerte no significa ser explosivo. No significa que tú tengas el carácter fuerte que tengas que estar gritando, manoteando. No va por ahí. Cuando una persona tiene carácter, pues lo primero que tendría que hacer sería controlar su carácter. Controlar esas decisiones mal pensadas que a veces se toman y no estar hiriendo o lastimando a las personas que están a su alrededor. Porque entonces eres todo lo contrario de tener el carácter fuerte, eres de carácter débil. Tan débil que no puedes controlarlo tú mismo. Es correcto. Y voy a retomar lo que dices, porque el autor en otro de sus capítulos dice que el político no tiene que hablar mucho de eso, sino que cuando él trate los asuntos del Estado, del gobierno, él debe de saber con quién hablar, cuánto tiempo tiene que hablar, y aquí lo traigo a colación por la estrategia de comunicación que tiene el actual presidente, de 1 hora y media, de 2 horas de mañanera. Bueno, Azorín dice, hay que saber cuánto tiempo hablar los asuntos del Estado. No se tiene que decir todo lo que se sabe, Daisy. Lo dice Azorín en el libro. No se dice todo lo que se sabe, no se habla todo el tiempo, sino que se dice lo pertinente. Y algo muy importante que dice el autor es, siempre deja que tu interlocutor se quede con una idea en la cabeza para que se la lleve pensando. ¿Qué habrá querido decir el político? Pues si el político se abre de capa entera y dice todo, pues ya no deja ese momento de reflexión, sino de que pues ya descubrió todas sus barajas, Daisy. Aquí incluso el autor sugiere que debe haber algo de misticismo claro, que rodee la personalidad del político. ¿Y cómo se va a crear esta atmósfera de misticismo? Justamente con esto. Si bien yo siempre lo he dicho, uno es responsable de lo que dice,
los demás son responsables de lo que entienden, pero como político responsable debe de administrar lo que comenta, debe de administrar el saber para entonces discernir qué comparto y qué me guardo para la siguiente vez. Hay silencios que hablan más que las palabras. Hay otro capítulo muy interesante en el que a lo mejor vamos a coincidir, Daisy, que no seamos fácil del halago. O sea, si algo mata a los políticos, es esta parte del ego. Y no sobra el colaborador, el secretario, el particular, el ayudante, que se desvive en halagos para con su jefe. Y esto es un mal que no pertenece a un partido político, ¿eh? Es de todos los políticos. Difícilmente nos resistimos a un halago. O sea, el político permanentemente quiere que sus personas que están alrededor le digan qué tan bonitos están, qué tan bonito hablan, qué tan bonito piensan, qué tan bonito trabajan, Daisy. Sí. Y Azorín dice, oye, eso es lo que mata a los políticos. No, el político tiene que saber detectar a estas personas que solamente le endulzan el oído y quieren estar cerca de él, y lo que usan son estos halagos, porque entonces el político empieza a perder la realidad, empieza a nublarse y empieza a creerse que todos esos halagos en realidad, pues sí son una descripción de su personalidad, Daisy. Por eso el autor aquí prende los focos de alarma de alguna manera y dice, cuidado, mucho cuidado con quién te hace este elogio, para que sepas discernir. Yo creo, Ángel, sin temor a equivocarme, que hay muchos colaboradores cercanos de la clase política en el país que lo único que saben hacer es emitir elogios. Y por eso están cerquita y por eso ahí los traen. Entonces, pues ahora sí que ellos y ellas están haciendo su chamba de estar constantemente elogiando al jefe, porque prácticamente para eso les pagan. Pero entonces aquí la responsabilidad es absolutamente del político, y lo hablo en un género no binario, político, política, deben de tener la capacidad para decir quién me está haciendo este elogio y en base a qué, y poder darle el valor y el peso que realmente merece aquella frase para que no pierdan la realidad, como bien lo dices. Azorín nos dice que de vez en cuando el político debe de distanciarse de toda esa corte, desintoxicarse. Exactamente, de toda esa corte de alabadores que van a estar ahí. Quisiera utilizar una palabra más coloquial, pero pues no se puede por la formalidad de aquí del formato. Pero van a estar alabando, así literalmente alabando al político. Bueno, el político tiene que tener la capacidad para decir, hasta aquí. Caminar, dar un paso hacia atrás e irse a reflexionar. Ojo, no se puede quitar el político de todas estas moscas que va a tener a su alrededor. No debería tampoco, no debería de hacerlo. Son necesarias. Así lo describe el autor. No puede decir el político, vamos a quitar a todos los que me estén diciendo cosas así. No va por ahí. Ahí van a estar. Y voy a decir algo contradictorio. Son necesarios que estén ahí. Lo que debería de cambiar es el político, cómo o qué postura asume después de escuchar todos esos halagos. Sí. Pero no es lo que sucede. El político, en lugar de asumir una postura distinta, empieza a inflarse como un pavo real, y pierde el piso por completo, Daisy. Es correcto. Seguramente quien nos esté escuchando en este momento en la transmisión ya les estamos sembrando la duda de alguna manera, o al menos eso queremos pensar. O describiendo a un político, ¿no? O describiendo a uno de tantos que seguramente conocen. Ángel, son 46 capítulos el que tiene este libro, en donde el autor va refiriendo así diversas recomendaciones para el actuar público y privado de los políticos. Me gustaría que los tratáramos los 46, pero se nos acorta el tiempo. Me gustaría que concluyéramos, Ángel, con pues la conclusión para quien nos está viendo, escuchando en este momento, y que le pueda interesar leer o incluso regalarle. Pues ya estamos en la época de dar y recibir, la época decembrina. Es un buen pretexto para que regalemos este libro a estos políticos y políticas que andan ahorita por la calle, que nos decía un buen amigo,
pareciera que en esta época es más difícil atropellar a un político que cualquier otra cosa en nuestro estado, porque de estos abundan. Entonces es un buen pretexto para que les regalemos este libro. Claro. A ver, si me pides una Ujú, conclusión, creo yo que debería de ser de la siguiente manera. Así como para ser abogado o doctor ujú, uno tiene que profesionalizarse, bueno, para ser político también uno tiene que profesionalizarse. Es falsa esa idea absurda de decir que con estar cerca del pueblo ya se es político o mostrar esa familiaridad, ujú, esa cercanía. El ser político va más allá de eso, Daisy. ujú. Necesita un tiempo, así como un fruto que se siembra y necesita un tiempo para que dé el fruto De de maduración. Ujú, maduración. Bueno, el político también es exactamente igual. ujú, Pero una cosa básica, algo necesario que debe tener el buen político, ujú, es tener la capacidad de querer aprender todos los días. ujú, Vemos ejemplos interminables, Daisy, de políticos que ellos creen ujú. tener la varita mágica para todos los problemas de sus gobernantes. Vemos vez tras vez políticos que creen que su pensamiento o que sus ideas son las únicas que deben de imperar. Ujú, Bueno, si algo debería de aprender el político es precisamente eso, Daisy, que no tienen la respuesta única y no tienen la respuesta salomónica, ujú, sino de que deben de aprender. Y una manera de aprender, ahí les va, pues es escuchar, Daisy, es tener la capacidad de escuchar, ujú, no la capacidad de hablar, no, no la capacidad de improvisar tampoco, sino la capacidad de saber escuchar, Daisy, de acercarse y preguntar, pero con la necesidad de aprender, de ujú. decir, bueno, a ver, ¿tú qué piensas? Dime, de rebotar una idea, Daisy. El político debe de estar en ese camino. Y si en algo les puede servir el político de Azorín, créanlo que no es un libro desfasado de tiempo, no es un libro anticuado, sino es un libro que, dada la clase política que tenemos tan inexperta, sería necesario que leyeran este libro de cabecera, Daisy. Claro, sí tiene que ser un sí o sí para todos aquellos que aspiran, pues, a ser políticos y que deberían de leerlo, repito, así como los creyentes leemos la Biblia, así los políticos deberían sí o sí leer este libro y que a lo mejor los institutos políticos, Ángel, están obligados a tenerlo en su acervo cultural, ahí en las oficinas del partido, no en un rincón escondido, sino muy a la vista, para que todos aquellos que entren a este instituto político, cualquiera que sea, con la intención de ser políticos, pues que lo lean y que no se vayan con esa finta que bien comentas, que esté desactualizado. Sí, voy a hacer una aclaración en cuanto Ujú, a estas formaciones políticas que hacen los partidos ujú, políticos dentro de sus institutos. Bueno, esos cursos ujú, que son masivos y van dirigidos a sus afiliados, sí, adelante, me parece muy buena la idea de Daisy. ujú, Pero muy pocas veces de estos afiliados reales ujú, salen los tomadores de decisiones, los políticos que nos representan. Porque el político que nos representa, difícilmente, aclaro, difícilmente sale de las filas partidistas. Son improvisados, ujú, empresarios, dueños del capital, o algún espontáneo que salió por ahí y ujú, le tocó, por lo que decía al principio, no están los mejores y no está el que más deseó estar. ujú. Es circunstancial. Por lo tanto, sí, hay que educar a toda la base, pero sobre todo educar a los tomadores de De decisiones, decisiones. a los que están al frente del poder, es decir, a nuestros diputados locales, a nuestros diputados federales, a los senadores, a los gobernadores, a los alcaldes Ujú. y, ¿por qué no?, al mismo presidente de la República, Daisy. Por supuesto. Pues sin duda, yo sí voy a aprovechar la ocasión de que ya conocí este texto, que admito no conocía y lo conocí a recomendación de Ángel. No es un desperdicio el libro y voy a aprovechar para regalárselo a aquellos políticos y políticas que desde mi óptica tienen mayor necesidad de esta lectura. Por supuesto que se los voy a regalar. Espero que no te pase como a mí, que me dijeron que el libro pues no servía y que a ellos sí les lo encuentren atractivo el libro, ¿verdad? Pues somos responsables de nuestros actos. Exacto. Ellos van a ser responsables de no haberlo leído en su momento. Bueno, pues muchísimas gracias a quienes siguieron esta transmisión. Los esperamos el próximo miércoles. Ángel, es la idea
que cada miércoles estemos recomendándoles una lectura y por supuesto, usted que nos está viendo, escuchando, si tiene también una recomendación que hacernos de alguna lectura, si quiere compartirla con nosotros, adelante. Claro, y el próximo miércoles por aquí estaremos a ver qué libro nos propone Daisy o qué libro proponemos y con todo gusto para estar platicando. Y bien, pues yo les repito, estamos desde la Biblioteca Marte Regómez, aquí en Ciudad Victoria, este hermoso recinto que hoy nos abre las puertas y que ojalá puedan ustedes también visitar, porque la verdad es que es un lugar bellísimo que vale mucho la pena que estén aquí, disfrutar de una buena lectura. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los espero hoy en la tarde. Vamos a tener un programa especial con Héctor Sandoval y nuestro invitado de lujo esta tarde será el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez, a quien, por cierto, también le voy a preguntar si leyó el libro o no. Y los esperamos el próximo miércoles también en otra cápsula literaria. Gracias, Daisy. Excelente día.